nosotros pensábamos que era para que la iglesia las vendiera y tuviera recursos. Por alguna razón pensamos eso. Y de repente resulta que no. El Día de las Madres les dieron a todas las mamás esas tablitas y decíamos, bueno, nosotros creamos nuestro propio castigo. Hola, mi nombre es Kabir Martínez y hoy tenemos un video nuevo. El día de hoy quiero hablar acerca de la familia y bueno, un personaje bastante conocido, casi cualquier persona puede identificarlo, es el rey David. Un rey que ha sido sinónimo de entrega a Dios, pero hay aspectos no tan buenos de David que también son un ejemplo para nosotros, para que nosotros podamos prestar atención. Y bueno, en este caso no te leeré, como normalmente lo hago, todos los pasajes que tomé de referencia, pero te los iré poniendo, como siempre, te pondré la cita, con la intención de que tú puedas corroborar qué es lo que dice y salir de dudas si estoy bien o estoy mal. También una intención es el poder conocer a los personajes bíblicos. Nosotros tenemos en una alta expectativa a personajes como Moisés, David, Elías, Salomón. Algunos prácticamente los vemos como superhéroes, como gente santa en el estricto sentido de perfección, y no es así. Algunos tienen un trasfondo bastante oscuro, algunos detalles que a veces pues no notamos o que incluso pues no queremos ver, ¿no? Y bueno, ya entrando un poquito en tema, pues vamos a ver primeramente en Primera de Crónicas 3, 1 al 4. Él tiene 6 esposas con las cuales tiene por lo menos un hijo. Entonces, no conforme con eso, en Segunda de Samuel 11, 2 al 5 dice que él sale a dar un paseo por su palacio en la azotea, se pone a ver al pueblo y de repente en una casa vecina ve a una mujer bañándose. Entonces él en su corazón la desea, la manda a llamar y tiene relaciones sexuales con ella. Cuando Betsabé se da cuenta de que está embarazada, le hace saber a David y él pues manda a llamar a su esposo. Él era un guerrero del ejército de David llamado Urías, y David habla con él, le hace preguntas de cómo está la guerra y lo emborracha con la finalidad de que se acueste con su esposa y hacerle pasar ese hijo como de Urías y no de David. Para mala suerte de David, Urías resulta ser un hombre honesto, entregado, fiel, y entonces él empieza a buscar la forma de que Urías pues bueno, tenga relaciones sexuales con su esposa y taparle, o como decimos aquí en México, un poquito el ojo al macho, ¿no? Al no pasar eso, pues David lo manda al frente de batalla otra vez y le da órdenes a sus generales de que lo pongan hasta mero adelante. Entonces Urías muere y David es confrontado en Segunda de Samuel capítulo 12 del 1 al 12 y es confrontado por el profeta Natán. Le cuenta una historia para ejemplificarle y en un modo resumido le cuenta que un hombre rico tiene mucho ganado y hay un hombre pobre que solo tiene una ovejita que es como su hija, la quiere mucho, pero el hombre rico tiene un banquete y en lugar de matar una de sus ovejas, mata a la oveja del pobre. Y David se enoja mucho y le dice, no, ese hombre debe morir. Y el profeta le dice, pues tú eres ese hombre rico, tú tienes muchas esposas, no te bastaba, no era suficiente, sin embargo quisiste más y llegaste al grado de matar a un hombre. Y Dios le habla y le dice que él va a tener que vivir en su familia pues muchos momentos difíciles, momentos de espada, que sus hijos se van a rebelar contra él. La primera consecuencia que David sufrió de este error que cometió con Betsabé fue que su bebé murió. Pero hay más consecuencias. Se empieza a cumplir la profecía del profeta Natán y hay un primer catalizador de esta profecía. David tiene una hija llamada Tamar y tiene un hijo mayor llamado Amnón. Este hijo se enamora de su media hermana. Dice la Biblia en Segunda de Samuel 13 que él se enamora perdidamente de su hermana y él sufría y lloraba y se acongojaba porque no podía estar con ella.
Entonces Amnón tiene un amigo que le arma un plan, hace caso a los consejos de su amigo y llega a tener un momento a solas con su hermana y la viola. Entonces de repente llega a David la noticia de que su hija Tamar había sido violada por su hermano Amnón. Y en 2 Samuel 13:21 dice, cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Pero hay unas versiones antiguas, unas versiones del griego, que dicen, pero no castigó a su hijo Amnón porque lo amaba por ser su hijo mayor. Entonces David se entera de este suceso en su familia y en lugar de tomar cartas en el asunto, decide dejarlo pasar. ¿Cuál es la consecuencia de este acto? Bueno, Tamar tiene un hermano que se llama Absalón y Absalón guarda el rencor en su corazón. Y durante 2 años empieza a planear la forma de matar a su hermano. A tal grado que en 2 Samuel 13:28 podemos darnos cuenta que Absalón planea una fiesta para reunir a todos sus hermanos y vamos a convivir y todo. Y de repente le dice a sus hombres, maten a mi hermano Amnón. No se preocupen, yo estoy dando la orden. Entonces sus sirvientes reciben la señal y matan a Amnón. En este momento también David no hace nada. Simplemente Absalón huye con su abuelo, que también era un rey. Entonces, a la renuencia de que David no quiere tratar este tema, lo que sucede es que hay un general de David que se llama Joab, que tiene que intervenir. En 2 Samuel 14:18-19 vemos como una mujer que es contratada por Joab hace como recapacitar al rey. Le cuenta una historia en la cual es muy parecida a la que está viviendo David, y David se da cuenta de que esa mujer ha sido enviada por alguien y le dice, dime la verdad, tú fuiste enviada por Joab, ¿cierto? Y la mujer le termina confesando que sí. Entonces David decide decirle a Joab, ¿sabes qué? Mira, ve por el muchacho, pero no me va a ver. O sea, no da una solución. Simple y sencillamente pues deja las cosas a medias, ¿no? Esto hace que el muchacho también empiece a guardar mucho rencor en su corazón y empieza a envenenar al pueblo. En 2 Samuel capítulo 15, la Biblia, que Absalón se para en las puertas de la ciudad, y cuando la gente viene a ser juzgada, él pregunta de qué tribu son y les empieza a decir que pues él podría resolver las cosas mejor, que qué lástima que el rey pues bueno no los tome en cuenta, que no haya nadie para atenderlos, que ellos tienen todo a su favor para poder ganar, y se empieza a ganar la confianza de la gente, les empieza a endulzar el oído, a tal grado que en un momento Absalón se levanta, hace una revolución y se nombra rey. Entonces David tiene que salir huyendo porque su hijo lo quiere matar. A raíz de esta guerra, David tiene que luchar contra su hijo. Y en ese vaivén de la lucha se enfrentan los dos ejércitos, y de repente el muchacho montado en su caballo sale corriendo, su cabello se enreda en una rama de un árbol, y el caballo en el que iba se siguió y él quedó colgado. Entonces el general Joab lo mata y le dan la noticia a David. David llora la muerte de su hijo mayor. Eso sucede en 2 Samuel 18, y en realidad nunca David puso un alto. De hecho, Joab es el que lo pone, porque cuando van a la guerra, David le pide a sus generales que tengan compasión del muchacho y que no lo maten. Pero por si no fuera suficiente, esa ocasión David la vivió 2 veces. David vuelve a sufrir otro levantamiento de uno de sus hijos. En 1 Reyes 1 leemos en el versículo 5: por ese tiempo Adonías, hijo de David, cuya madre era Agit, comenzó a jactarse diciendo, voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. ¿Cuál es el error que está cometiendo David? No disciplinar a sus hijos. Y es un error que nosotros podemos cometer también,
Hoy en día los niños hacen lo que quieren, lo que se les antoja. Vemos muy comúnmente cómo los niños en público agreden a sus padres. Y tenemos esa problemática con los niños. No son disciplinados, no son corregidos. Entonces, si nosotros no ponemos atención en nuestros hijos, tendremos probablemente que prestarles atención después cuando estén en un hospital, cuando estén en una cárcel. Lamentablemente, cuando vemos a los hijos en una situación difícil, es cuando realmente pensamos que la vida es injusta y no reconocemos que son nuestros errores como padres lo que los tienen ahí. El no enseñarles la cultura del esfuerzo, la cultura del ahorro, la cultura de la honradez, principios, eso trae como consecuencia esto. David no disciplinaba a sus hijos, ni siquiera se interesaba. Muchas veces nuestro trabajo, las preocupaciones, las necesidades, la falta de dinero, la falta de, a lo mejor, de logros personales o el deseo de llegar a un cierto nivel económico orilla a que muchas veces pues nos volvamos padres ausentes. Y te entiendo y comprendo que tengas el deseo y el anhelo de querer superarte, de querer crecer, pero también hay que ser conscientes de que tenemos gente que viene detrás de nosotros, que son nuestros hijos y que podemos dañar. Muchas veces, por el éxito profesional, lo que arriesgamos es nuestra familia. Y yo con mi esposa lo he platicado muchas veces. Ellos tienen el deseo de estar con quien les da el capricho, con quien les da lo que les gusta. Y ser padre es a veces decir o hacer lo que no les va a gustar a nuestros hijos. El tener que decir o hacer lo que les va a doler a nuestros hijos. Yo aprendí un principio de a veces cuando tienes no hay que darlo, no porque no lo puedas dar o no porque no lo puedas comprar. Simple y sencillamente para enseñarle que eso no le va a dar la felicidad. Y muchas veces nosotros salimos a la tienda, salimos al mercado, donde tú quieras, y hay que decir no. ¿Por qué? Porque no lo necesitas. O aún, porque no te lo has ganado. No te has esforzado lo suficiente para podértelo merecer. No te voy a dejar solo con esta duda. Aquí van los consejos que nos da la Biblia. Me parecen bastante importantes para poder empezar por aquí y poderle dar a nuestros hijos una educación y que a ti no te van a volver loco. Son cosas muy sencillas. El consejo número 1, y es darle recordatorios a los hijos. En Josué capítulo 4 versículos 6 y 7 dice lo siguiente: las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro sus hijos les preguntarán ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por aquí. Creo que no es muy complicado poderle decir a tus hijos, mira, yo vengo de esto, yo vengo de aquí, a mí Dios me rescató de este lugar. Tú no estás sufriendo porque gracias a Dios, por su amor, por su misericordia, o a lo mejor no sé por qué razón, Él decidió traerme y tú estás aquí en un lugar mejor, en un lugar cómodo. Mi mamá me cuenta mucho cómo vivían ellos cuando eran chicos. Y nosotros también constantemente recordamos cómo era nuestra vida un poquito antes y cómo es nuestra vida ahora. Cómo a pesar de no tener todo lo que queremos, simple y sencillamente no estamos igual a como estábamos antes y disfrutamos de una vida un poquito mejor. Jueces capítulo 2 versículo 10 dice: después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor. No recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Imagínate, un pueblo que fue sacado de esclavitud con milagros y señales increíbles, abriendo el mar con plagas de ranas, de mosquitos, de saltamontes, con ríos convertidos en sangre. Son cosas increíbles que narra la Biblia en Éxodo. Y hubo una generación que no le contó a sus hijos ese testimonio.
¿Cuál es el consejo? Pasa tu testimonio. Cuéntales tu experiencia. ¿Cuál ha sido tu historia con Dios? Porque aquí el problema dice que no conocían ni recordaban las cosas poderosas que Dios había hecho por ellos. Ahora, también instrúyelos. ¿De qué manera? De una manera disciplinada. Trata de poner orden, y ese tema también yo sé que es un tema complicado, porque a veces ni nosotros tenemos disciplina. Entonces, lo primero es disciplínate tú y empieza a instruir al niño. La palabra en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, si nosotros los instruimos, les vamos marcando un caminito por donde deben ir, cuando ellos crezcan van a ir solitos. Van a tener un objetivo en la vida, van a aprender a lograr sus sueños, a alcanzar objetivos, a ser constantes, a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso te lo van a agradecer. Por último, es algo que no a todos les gusta y no a todos nos gusta vivirlo ni hacerlo, pero corrige a tus hijos. Proverbios 13:24 dice, el que no corrige al hijo, lo odia, pero el que lo ama, lo disciplina a tiempo. Hay padres que dicen, es que está chiquito, tiene 6 meses. No, es que está chiquito, cumple 1 año. No, es que sigue estando chiquito. Cumple 2 años. No, es que sigue estando chiquito. Cuando menos se dan cuenta, el niño ya tiene 10, 12, 15. Ya tiene a los papás bien medidos y hacen lo que se les da la gana con sus padres. Obviamente no siempre es llegar a un golpe. Porque muchos padres también son abusivos. Y pegan en lugares donde no son. Y de maneras que no son. Nunca pegues una cachetada, nunca pegues un puñetazo, nunca hagas algo con rencor. Yo aprendí esto hace muchos años y si te cuento es una historia un poco chistosa, porque cuando yo era niño, en la iglesia donde nos congregábamos, mi mamá y mi hermano y yo, nosotros empezamos a preparar, me da un poco de pena contarlo, porque de verdad fue así, empezamos a preparar unas tablitas. Parecían como tablas con las que se mueve la pintura, pero más gruesas y más largas. Por ahí alguna vez escuché que parece que son como paletas para que los panaderos usan para mover las cosas. Entonces nosotros las lijamos, las enceramos, las barnizamos. Nos dieron a escoger una cita bíblica. Algunos que eran mayores y que tenían la habilidad, les escribieron como con un cautín y grababan ahí el versículo, ¿no? Entonces nosotros pensábamos que era para que la iglesia las vendiera y tuviera recursos. Por alguna razón pensamos eso. Y de repente resulta que no. El Día de las Madres les dieron a todas las mamás esas tablitas y era lo que usaban para darnos en el trasero, ¿no? Y decíamos, bueno, nosotros creamos nuestro propio castigo. Pero algo que yo recuerdo de la predicación que dio ese día el pastor, nunca le pegues a tus hijos con coraje. Que no sea en un lugar público. A veces, la verdad, te soy honesto, no queda de otra. Hay que darle como una llamada de atención. Tráelo a un lugar a escondidas, solos los dos. Corrígelo y explícale por qué. ¿Por qué no está bien lo que está haciendo? Yo he seguido esos principios y la verdad creo que me ha ahorrado un poquito de dolores de cabeza. No es bueno la comparación, pero veo algunos padres que batallan un poquito más y bueno, la gente siempre dice, no, es que tus niños son muy bien portados. Digo, bueno, a lo mejor porque no los conocen, ¿no? No viven con nosotros. Pero de verdad, el hecho de que yo piense que mi hijo mayor en algún momento crezca o el más chiquito crezca y puedan tener problemas que yo los pude haber corregido a tiempo, es algo que pesa mucho en mi corazón. El fallarles como padre, el no advertirles, el no hablarles, el no darles un ejemplo, porque esa también es otra.
Los niños aprenden más del ejemplo que de lo que les puedas decir. Yo muchas veces vi algunos que decían, no fumes, no tomes, pero ellos con el cigarro y la botella en la mano. Entonces no hay calidad moral, no hay autoridad moral para poder decir eso. Te deseo que puedas corregir a tus hijos. Si en algún momento no tienes la sabiduría, no encuentras cómo corregirlos, busca a Dios. Yo sé que Él te va a dar la solución. He conocido padres que nunca le han pegado jamás a sus hijos y sin embargo son niños que crecen bien, crecen entendiendo los límites. Entonces Dios te va a dar sabiduría, Dios te va a ayudar. Te mando un fuerte abrazo. Te recuerdo que está en la cajita de comentarios. Déjame cualquier duda que tengas, algún tema que creas que te puedo ayudar. Si gustas contactarme por mis redes sociales, también lo puedes hacer. Suscríbete. Si este video te ha ayudado en algo, compártelo a alguien más que creas que lo necesite. Cuídate mucho. Te deseo una linda semana. Que Dios te bendiga. Y nos vemos la próxima semana con otro video.